Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos una vez más a su programa Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les habla el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del observatorio, y como siempre le acompaña la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del observatorio. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera, es un gusto estar con usted hoy desde el observatorio, por supuesto. Saludo a todos nuestros oyentes quienes se conectan a través de Católica Radio y quienes escuchan este programa a través de las diferentes plataformas digitales de la PUCPR. En el día de hoy estaremos conversando sobre la necesidad de un nuevo modelo económico para Puerto Rico. Y por supuesto tendremos un invitado, quien es el doctor Edwin Irizarry Mora, quien nació en Mayagüez, Puerto Rico, y posee un bachillerato en Administración de Empresas del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Tiene una maestría en Planificación Económica del recinto de Río Piedras de la UPR y un doctorado en Estudios del Desarrollo del Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex en Inglaterra. Entre los años 1989 y 2019, se desempeñó como catedrático de Economía en el recinto de Mayagüez de la UPR. Fue presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico. Ha elaborado docenas de artículos académicos, capítulos de textos universitarios, trabajos técnicos y estudios profesionales. Es autor de Economía de Puerto Rico, publicado por McGraw-Hill, y Fuente Enérgicas, Luchas Comunitarias y Medio Ambiente en Puerto Rico, publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Fue el candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño en las elecciones generales del año 2008. Durante el periodo de julio del 2022 a julio del 2023, colabora como investigador afiliado para el Centro de Estudios de Migración de la Universidad de Oxford. En sus áreas de investigación incluye el análisis de transformación de economía de Puerto Rico, economía energética, planificación del desarrollo económico, economía ambiental y de los recursos naturales, elaboración de estudios de viabilidad y planes estratégicos y evaluación de proyectos. Con este preámbulo le damos la bienvenida a este espacio desde el observatorio al doctor Edwin Irizarry Mora. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias al doctor Vera y un placer estar compartiendo con ustedes en esta iniciativa tan valiosa de difusión, de información y de educación a nuestra comunidad. Un placer estar compartiendo con ustedes en este momento. Gracias, Edwin. Nos honra verdaderamente contar con tu presencia en el día de hoy. Todo Puerto Rico sabe, Jennifer, quién es Edwin Irizarry Mora, ¿verdad? Uno de los economistas más distinguidos del país y un profesor con una larga carrera de docencia, investigación y trabajo comunitario. Así que invité a Edwin, ¿verdad?, para dialogar sobre este tema de la necesidad de un modelo de desarrollo económico para Puerto Rico. En abril del 2021, ¿verdad? Todavía durante la pandemia tuvimos una actividad en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico donde vino la señora Natalie Yaresco y el señor Esquil de la Junta de Supervisión Fiscal. Y es interesante porque fue quizás esta primera aparición, ¿verdad?, de los miembros de la Junta compartiendo uno de los informes de la Junta, y tuve la dicha de, vamos a decir, hacer una reacción a la presentación de ellos. Así que en esa reacción, pues, vimos y aceptamos las cosas que se adelantaban como buenas en ese informe, pero también señalamos otras. Y una de las que señalábamos, Edwin y compañeros, es que en este momento el país no cuenta con un plan de desarrollo económico. A mí me parece que hace par de décadas ya que tampoco lo tiene. Y nos parece que eso es como navegar sin instrumentos los mares de la economía mundial.
es una situación muy comparable con la de una empresa que no cuente con un plan estratégico. Así que ahí le hacíamos un llamado a la Junta, ¿verdad? Para, aunque entendíamos que ese no era una de las funciones principales que la ley promesa les asignaba, que acometieran de alguna forma algún tipo de plan, que sí llegaron a cabo unos estudios sobre el crecimiento económico de Puerto Rico, pero que nos hace falta ese plan, ese modelo de hacia dónde va el país. Sobre todo porque el país ha cambiado en términos demográficos, cosa que hemos visto, ¿verdad? Aquí desde el observatorio con otros ponentes. Así que, de nuevo, Edwin, por tu larga trayectoria y como escritor, tu larga trayectoria como investigador, pues nos gustaría que nos explicaras qué es esto de un modelo de desarrollo económico y que quizás hagamos primero una pincelada, ¿verdad?, de las distintas modelos o etapas que hemos pasado desde los orígenes del país, y después quizás en la segunda parte del programa, pues entonces centrarnos en qué cosas debe tener un modelo de desarrollo económico para Puerto Rico o qué áreas debiéramos estar mirando para impulsar. Una vez más, bienvenido al programa. Bueno, muchísimas gracias, Hernán, y un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes. Creo que has hecho una introducción absolutamente pertinente y completa, ¿verdad?, sobre este tema tan importante para nuestro país. Y la pregunta que me imagino que está en la cabeza de las personas que nos están sintonizando, que nos están escuchando, nos están viendo a través de las distintas modalidades de redes sociales, del internet, se estarán preguntando cómo es eso de que el doctor Vera dice que no tenemos una estrategia de desarrollo económico, ¿verdad? Que no hay un modelo de desarrollo económico. Y sin irnos muy lejos a la historia, quizás la referencia que más debemos citar, observar y estudiar, a mi juicio, con cierta profundidad, es la del último gobernador estadounidense que tuvo Puerto Rico. O sea, esa coyuntura a principios de los años 40 del siglo XX, en 1941, septiembre de 1941, hasta el verano de 1946, el doctor Rexford Guy Tocqueville, economista, planificador, un académico estadounidense y uno de los 3 miembros más prominentes de lo que en inglés llaman el think tank, ese grupo intelectual de trabajo que asesoró al presidente Franklin Delano Roosevelt, pues vino a Puerto Rico durante este periodo que mencioné, del 41 al 46, y puso en marcha una estrategia de desarrollo económico, lo que podríamos llamar nuestro primer plan de desarrollo económico en la práctica, que dicho sea de paso, toma como referencias importantes un documento que había sido diseñado unos años antes, en 1934, el llamado Plan Chardon. Plan Chardon, que fue un informe básicamente de un comité que nombró precisamente el presidente Roosevelt para establecer una estrategia de desarrollo, un modelo de desarrollo económico para Puerto Rico. El Plan Chardon, por las circunstancias de la década del 30, eso sería tema para otro programa, no se pudo aprobar, pero Tocqueville se considera uno de los coautores intelectuales de ese plan, de modo que cuando tiene la oportunidad y llega a septiembre de 1941, como gobernador de Puerto Rico, fue rector de hecho del recinto de Río Piedras. La Universidad de Puerto Rico no tenía presidente todavía, y Tocqueville renuncia a la rectoría del recinto de Río Piedras y asume la gobernación durante este periodo de casi 5 años y echa a andar lo que ciertamente fue un plan de desarrollo económico que se caracterizó por una intervención gubernamental, no el gobierno como patrono ni como dueño de corporaciones, aunque tuvo unas empresas manufactureras en un principio, ¿verdad? Bajo la Compañía de Fomento Industrial, pero en el fondo era la promoción de una estrategia de desarrollo autosostenido. Ese concepto que había sido precisamente ya elaborado durante los años 30, principios de los 40, los teóricos del desarrollo estaban hablando de la necesidad de que países como Puerto Rico tenían que encaminar para salir del subdesarrollo, de la pobreza, de la marginalidad,
tenían que encaminar estrategias de desarrollo que dependieran de sus recursos, que utilizasen esos recursos de manera racional, planificada, para satisfacer las necesidades básicas de la población del país. Y eso fue precisamente lo que intentó ensayar Rexorgai Tocqueville en ese periodo, repito, del 41 al 46 del siglo pasado, con todos los escollos que enfrentó, contra viento y marea, en el sentido de que había sectores muy poderosos en Puerto Rico, los propietarios de las haciendas azucareras, el Partido Republicano, la Alianza Republicana Socialista, que irónicamente se opuso a muchos de los proyectos del gobernador Tocqueville que favorecían a la clase trabajadora. Y entonces, en ese sentido, ese fue nuestro primer plan de desarrollo económico. Posteriormente, cuando Tocqueville se va de Puerto Rico, entra el gobernador Piñero como gobernador interino, y entonces, bajo la administración del gobernador Muñoz Marín, se dejan atrás las bases de la estrategia de desarrollo autosostenido y comienza una estrategia de desarrollo industrial por invitación. Esa es la etapa que comienza. Sí, cómo no. Si me permites hacer algunos comentarios de aquel modelo, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Uno de mis mentores, debes conocerlo, Leonardo Santana Rabel. Gran amigo y gran académico. Sí, Leo tiene un libro de planificación y política bajo la administración de Muñoz Marín, ¿verdad? Y en ese libro le llama a ese modelo el modelo de desarrollo hacia adentro. Hacia adentro, correcto. Porque, ¿verdad? Era muy común, y a mí me parece que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y otros organismos mundiales promovían en aquel entonces lo que le llamábamos la sustitución de importaciones, que es un concepto importantísimo quizás para nuestro tiempo, ¿verdad? Un poco es mirar qué es lo que al país le hace falta. Y desde allí, pues, desarrollar un modelo de desarrollo económico para cubrir las necesidades del país. Y cortar un poco la dependencia de los mercados internacionales. Fíjate que muy a tono con el concepto que traes de la sostenibilidad, que es un concepto tan contemporáneo, ¿verdad? O nos parece tan contemporáneo. Así es, definitivamente. Claro, por otro lado, pues tiene un elemento de estatización. Recordarás que teníamos el Estado tenía una compañía de cemento, una compañía de cerámica, una compañía de artículos de cuero, una compañía de vidrio, que un poco iban a apoyar el proceso de industrialización y de urbanización que se venía pensando hacia Puerto Rico. Leo tiene una visión muy particular de por qué el modelo cae y lo vincula a la política internacional. Y es que el modelo funciona en la etapa de la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos, ¿verdad? Está, como te digo, entretenido, y perdónenme la expresión, con lo que está pasando en Alemania y con lo que está pasando en Europa. Y entonces Tocqueville tenía como mano suelta acá, ¿verdad? De cómo, y hay que decirlo, que Tocqueville tenía ideas socialistas, ¿no? A Tocqueville en algunos círculos académicos recordarás que le decían Rex de Red, Rex por el rojo. Así es. Entonces, Leonardo dice, cuando vuelve a Estados Unidos en el 46, Estados Unidos sale de la Segunda Guerra Mundial, pues entonces mira, ¿verdad?, lo que está pasando acá en una de sus colonias, ¿verdad? Y un poco recoge velas, y este modelo de capitalismo nacional pues parece incompatible con una expansión del capitalismo a nivel mundial planteada por los Estados Unidos. Quisiera saber tus impresiones sobre esa visión. Bueno, creo que lo has planteado magistralmente, Hernán, muy bien resumido, y esa referencia, ¿verdad?, de ese texto clásico del doctor Leonardo Santana Rabel, catedrático de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, es
lo que plantea es precisamente lo que ocurrió. Es una interpretación objetiva, muy bien informada y a mi juicio muy aleccionadora, ¿verdad? Para todos los que queramos echarle un vistazo a ese periodo de nuestra historia. Y ciertamente, como bien señala Hernán, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, un año después, Tocqueville sale de la gobernación, pero cuando uno lee las memorias, su memoria, que las tituló en inglés Puerto Rico The Stricken Land, Puerto Rico la tierra azotada. De hecho, hay una traducción al español muy buena de la Fundación Luis Muñoz Marín, de ese libro que debería ser lectura obligada para todo el que quiera saber algo sobre esa época. Tocqueville menciona que ese último año de su administración, es decir, entre el momento en que termina la Segunda Guerra Mundial y el momento en que sale en el verano del 46, va a enseñar nuevamente a las universidades en Estados Unidos, Columbia o Chicago. Él escribe estas memorias en el 1947 y habla precisamente, Hernán, de ese periodo de transición que ha resumido muy bien, cuando la estrategia de desarrollo cambia en función de los intereses de los Estados Unidos. Puerto Rico se va a convertir entonces no en un país que va a producir los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de su población. Ese es el modelo mirando hacia adentro de Tocqueville, el modelo de desarrollo autosostenido, ese concepto de autosostenido tomado del idioma inglés, self-sustained development, que hablaban los teóricos estadounidenses, europeos en aquel momento. Y del año 47-48 en adelante, Puerto Rico va a sentar las bases para el modelo orientado hacia afuera, que muy bien explica también Leonardo, el doctor Santana Rabel en su libro. Quiere decir que Puerto Rico se va a convertir en un país que va a importar materias primas, se van a procesar en Puerto Rico en el proceso manufacturero, y esas mercancías manufacturadas van a alimentar, entre comillas, satisfacer el mercado estadounidense, por lo que Puerto Rico se va a convertir en un gran centro de producción industrial manufacturero para satisfacer el mercado estadounidense y también canalizar una buena parte de esa producción hacia otros mercados en el mundo. Quiere decir que hay un cambio drástico en la estrategia de desarrollo que perdura hasta el día de hoy. Debo decir, Hernán, que el hecho de que Puerto Rico a fines de los años 40, con la Ley de Incentivos Industriales de 1947, con la puesta en marcha de Operación Manos a la Obra, una vez el Partido Popular gana las elecciones en el 48 y Muñoz Marín entra a la gobernación en enero del 49, se sientan las bases de lo que es el modelo económico para convertir a Puerto Rico en un enclave industrial de exportación, ¿verdad? Claro. Un país que es lo que somos hasta el día de hoy. Cuando miramos las estadísticas macroeconómicas de Puerto Rico hoy en día, todavía la manufactura ocupa cerca de la mitad, del 50% de la producción total de Puerto Rico. Quiere decir que seguimos produciendo para satisfacer mercados del exterior. Claro, como muy bien también señala Santana Rabel y otros autores que han estudiado este momento de la historia, en aquel momento las fábricas que se establecieron en Puerto Rico desde fines de los 40 a lo largo de toda la década del 50 y gran parte de la década del 60 eran intensivas en mano de obra. La idea era utilizar esa mano de obra que se planteaba en las leyes de incentivos, se mencionaba incluso en la exposición de motivos de la ley como una mano de obra barata y abundante para satisfacer las necesidades del capital estadounidense que se va a establecer en Puerto Rico para utilizar esa mano de obra en la producción manufacturera. Y es así como los indicadores o las estadísticas de crecimiento económico se disparan. Es decir, aumenta el empleo, aumenta el ingreso, aumenta la producción, aumenta la inversión manufacturera, aumenta la inversión en infraestructura promovida por el Estado, carreteras, puentes, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de acueductos y alcantarillados, autoridad de las fuentes fluviales, que era como se llamó al principio, nuestra primera corporación fundada en 1941. Y todas esas estadísticas de crecimiento se disparan. Lo que es cuestionable es si esto realmente se convirtió en un proceso de desarrollo que respondiera a nuestros intereses. Y es ahí que está la gran pregunta, ¿verdad? De las consecuencias de lo que ocurrió en aquella época.
Claro, quizás, ¿verdad? Es importante plantear el cambio de estrategia, ¿verdad? Como bien lo ha señalado, de un desarrollo quizás más lento, ¿verdad? Autosostenible, hacia adentro, de sustitución de importaciones, donde posiblemente se pudo haber desarrollado una clase capitalista puertorriqueña Eso es correcto. Eso es correcto. hacia un modelo de desarrollo hacia afuera, de enclave, ¿verdad? Donde a lo sumo esa clase capitalista puertorriqueña va a ser un intermediario de estos grandes capitales, ¿verdad? Y sí va a haber unas riquezas, pero no generalizadas, sino en ciertos sectores de nuestras clases sociales. Quizás un poco recapitular los incentivos que se daban en aquella época, ¿verdad? La exención contributiva local y federal, como señalaste, la mano de obra abundante, barata y con poca organización sindical. Incluso a veces unos incentivos para el pago de luz, para el pago de agua, el alquiler o las naves mismas donde estaban las fábricas, Fomento las proveía, ¿verdad? Así que se da ese desarrollo, ¿verdad? Entre comillas, ese crecimiento económico por un lado y este crecimiento o desarrollo de la administración pública paralelo y en función de ese desarrollo capitalista hacia el exterior. Y eso que estás describiendo, Hernán, que concurro totalmente con tu descripción, muy correcta, muy completa, añado solamente el hecho de que, como ha dicho también en los textos y los análisis que ha realizado sobre este particular el colega doctor Francisco Catalá Olivera, menciona que y acuña el concepto de que el país se convierte, Puerto Rico, y sobre todo el sector gubernamental del Estado, ¿verdad? El sector gubernamental, el gobierno de Puerto Rico, se convierte en un agente socializador de costos. Esta estrategia, los costos los absorbe el Estado y un agente que canaliza los beneficios hacia ese sector industrial manufacturero del exterior. Y sobre esto creo que tendremos oportunidad de conversar un poquito ya en la segunda sección, ¿verdad? Un poco más sobre este particular. Claro, amigos, hacemos entonces una breve pausa y volvemos enseguida Desde el Observatorio. Desde el Observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy conversando sobre la necesidad de un nuevo modelo económico para Puerto Rico con el doctor Edwin Irizarry Mora. Doctor, continúe con el programa. Estábamos dialogando, ¿verdad? Antes de la pausa sobre el modelo de desarrollo hacia afuera, un poco generalmente llamado como operación manos a la obra, y sus secuelas, ¿verdad? Todo lo que ha venido después de manos a la obra. Y entonces el doctor Irizarry Mora nos hablaba de una etapa de mano de obra intensiva, que quizás es la época de oro, ¿verdad? Por llamarlo de alguna forma, de la operación manos a la obra. Así que nos gustaría que siguieras explicándole a la audiencia, Edwin, sobre las distintas etapas y avances del modelo. Claro que sí. Esa etapa que mencionas, Hernán, duró hasta más o menos mediados de los años 60 como la actividad principal, no es que desapareciera. La segunda mitad de los años 60, toda que el 70, continuó habiendo en Puerto Rico una gran cantidad de empresas intensivas, manufactureras, ¿verdad? Intensivas en mano de obra. Pero a mediados de los 60 comienza con la fundación de Corpo, la Commonwealth Oil Refining Company, las instalaciones petroquímicas entre Peñuelas y Guayanilla, lo que se ha reconocido en la historia económica de Puerto Rico como una segunda etapa intensiva en capital, bajo la premisa de que Puerto Rico podía convertirse en una economía que produciría productos derivados del petróleo, aceites, lubricantes, combustibles, gomas, plásticos, de nuevo, para satisfacer el mercado de los Estados Unidos y también algunos otros mercados a nivel internacional. El problema con esa segunda etapa
es que la proyección que se hizo en aquel momento, don Teodoro Moscoso planteaba que ese complejo petroquímico, que dicho sea de paso, llegó a ser el tercero más grande del mundo, solamente superado por Holanda y por México. El detalle es que Puerto Rico no es un país que produce petróleo. Nosotros no tenemos petróleo como crudo en el subsuelo. Holanda y México sí, el resto de los países exportadores, y por lo tanto era una estrategia que dependía de un combustible fósil, el petróleo, cuyo precio en el mercado internacional y disponibilidad relativa, precio bajo y gran disponibilidad en el mercado mundial. Ocurre en 1973, como todos sabemos, el primer golpe petrolero provocado por el embargo petrolero decretado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y ahí colapsa la estrategia, la segunda fase de industrialización, utilizando petróleo como la base de esa segunda etapa intensiva en capital. Y ya se están sentando las bases ahí entonces, mediados de los años 70, para lo que ha sido la tercera etapa intensiva en tecnología y caracterizada sobre todo por la presencia de empresas que van a introducir en Puerto Rico una gran cantidad de capital financiero. Esto se consolida con la creación, la aprobación más bien en la legislación en el Congreso de Estados Unidos de la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, que sustituye la sección 931 que estuvo vigente desde 1950 hasta el año 76 y que crea en Puerto Rico unas condiciones extraordinarias, digo yo, extraordinariamente favorables para ese capital de farmacéuticas, electrónicas, empresas que fabrican instrumentos científicos y profesionales, lo que en inglés se conoce como medical devices o instrumentos médicos, productos de alta tecnología, y va a requerir, por lo tanto, que en Puerto Rico se forme una mano de obra muy especializada que va a incluir ingenieros, químicos, supervisores, bioquímicos y bioquímicas y mano de obra altamente cualificada. No la gran cantidad de puestos de trabajo que generaban las empresas intensivas en mano de obra, pero ciertamente una inyección de capital de decenas de miles de millones de dólares y que a su vez generaron en toda esta gran etapa que cubre ya toda la segunda mitad del siglo XX, digo yo, comenzando sobre todo en 1976, ese último cuarto del siglo XX, corrijo, ese último cuarto del siglo XX, y que culmina con un periodo de salida de la sección 936 que inició en 1996 y termina en el año 2005. Y la pregunta que muchos estudiosos de nuestra economía, especialistas en administración pública como el doctor Vera y otros estudiosos de la evolución de nuestra economía, científicos políticos también, que han visto cómo esto ocurrió, en el 2005 no había una estrategia que sustituyera esos 30 años del periodo de la sección 936. Es decir, desde el año 76 al 2005, exactamente 30 años, se pensaba que este modelo iba a durar a perpetuidad, que la lógica sobre la cual se había montado, bajo pago de impuestos en Puerto Rico y en Estados Unidos, privilegios desde el punto de vista de no solamente contributivos, sino incentivos no contributivos que se le ofrecían en Puerto Rico también a estas empresas, que eso iba a ser a perpetuidad. No se contaba con que durante los años 90, en la administración Clinton, se propuso en los Estados Unidos reducir el déficit presupuestario que habían dejado los republicanos, la última administración, la de George Bush padre, y el presidente Clinton, cuando sale de la administración, ya en el año 2000, en enero de 2001 entra George Bush hijo, él dejó un superávit, y parte de ese superávit se cubrió con las aportaciones de las empresas 936 que operaban en Puerto Rico. Quiere decir que el 2005, cuando termina la era de la sección 936, Puerto Rico queda sin una estrategia de desarrollo que en este caso era definida por variables de fuera, ¿verdad? Le llamamos exógena, una sección del Código de Rentas Internas de Estados Unidos. Pero a partir de entonces, no es extraño que 3 meses después
3 meses después exactamente, la era 936 terminó el 31 de diciembre de 2005, ya en abril de 2006 se certifica con los datos oficiales que nuestra economía entra en un periodo de recesión. Wow. Una recesión profunda que nos dura hasta el otro día, 2020-2021. Ahora las estadísticas oficiales hablan de que está empezando una recuperación que a mi juicio es, y perdone la expresión, raquítica, una recuperación que es muy débil desde el punto de vista de lo que se esperaría que una economía vuelva a crecer. Con esa experiencia de crecimiento extraordinaria que tuvo la economía puertorriqueña en los años 50, los años 60 y digamos los primeros 3 años de la década del 70, eso no se ha vuelto a repetir. Y ahora lo que caracteriza este periodo más reciente en que estamos es la ausencia de un modelo, de un plan de desarrollo económico, como muy bien lo puntualizaste en la presentación ante la Junta de Supervisión Fiscal en tu intervención, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental que lo comprendamos, que lo tengamos presente. El país no posee una estrategia de desarrollo, un modelo de desarrollo que mire al país hacia adentro de nuevo, retomando obviamente con las condiciones socioeconómicas presentes, retomando las ideas de Tocqueville de principios de los 40, mirar al país, sus recursos, las necesidades de su gente, ese 40 y tanto % de su población que vive bajo condiciones de pobreza, esa necesidad que tenemos de comenzar a producir localmente lo que traemos de fuera. Es decir, la estrategia de sustitución de importaciones no ha caducado. Yo diría que hoy día es más necesaria que nunca, ¿verdad? Y de esto podríamos hablar extensamente. Y entonces comenzar a sentar las bases para un modelo de desarrollo que responda a nuestros intereses. Cuando digo nuestros, los intereses de la sociedad puertorriqueña en su sentido más amplio, en su acepción más amplia, que responda a las necesidades de nuestros sectores y que mire hacia el futuro pensando en cómo romper, cómo cortar estos nexos de dependencia que prevalecen en Puerto Rico. Y yo creo que eso es fundamental para el diseño de un nuevo plan de desarrollo económico en el corto plazo, en los próximos 5 o 10 años, y en el mediano y largo plazo, los próximos 10, 15, 20, 30 años de aquí en adelante. Fíjate, Edwin, veo, ¿verdad?, que eso es necesario, porque fíjate cómo factores exógenos siempre han afectado la estrategia de desarrollo. La primera, la de mano de obra intensiva, pues se dan unos aumentos en el salario mínimo en los Estados Unidos y entonces se extiende eso a Puerto Rico. Acá, correcto. Y entonces se hace, ¿verdad?, que Puerto Rico pierda la ventaja competitiva que tenía con respecto a otras jurisdicciones de los Estados Unidos. La segunda etapa, pues la etapa, vamos a decir, de las petroquímicas, ¿verdad?, dentro de manos a la obra, pues tienes otro elemento más exógeno todavía, porque se da por allá por el Oriente Medio, ¿verdad? Y los países productores de petróleo, y cómo se cae entonces la estrategia por algo que ocurre fuera del país. Y la tercera, ¿verdad?, la que tiene que ver con tecnología, pues cómo se afecta también ya por la eliminación de esta sección 936. Y algunas personas siguen insistiendo, ¿verdad? Cada cierto tiempo le tratan de resucitar esa estrategia de vamos a hacer algo que se parezca a las 936. Quizás mirándolo en el corto plazo no es mala idea, pero la historia de este siglo pasado y lo que va de este, pues nos señala que tenemos que mirar hacia un modelo más autosostenible, porque si dependemos de los demás países del mundo, pues nos afectaremos. O, dicho de otro modo, Puerto Rico tiene que averiguar, como le pasó a Singapur, como le pasó a Taiwán, como le pasó a muchos otros países, en qué somos buenos. Claro. ¿A qué nos vamos a dedicar? Y ahí es donde yo veo que la administración pública puertorriqueña está fallando. O sea, yo no veo un grupo, un brain trust de personas que el gobierno designe y encamine al desarrollo de ese camino que todos debemos caminar. Totalmente de acuerdo, Hernán. Tres comentarios
rápido, que sé que el tiempo nos traiciona, sobre lo que acabas de mencionar. Cuando mencionas, y yo he pensado muchísimo sobre esto, y sé que muchos, ¿verdad?, de los que le echamos una mirada a esta situación, la situación prevaleciente en nuestro país, lo triste del caso en la ausencia de este grupo de gente que se siente, ¿verdad?, que nos sentemos de distintas ideologías y de distintas formas de pensar, que nos sentemos con honestidad y con generosidad a pensar en cuáles son los elementos que debe incluir esta estrategia de desarrollo. Lo triste de eso es que tenemos las personas capacitadas para proponer esas ideas en prácticamente todas las áreas del saber humano. Eso en Puerto Rico quizás debemos sentirnos orgullosos de que tenemos personas preparadas y capacitadas profesionalmente para ofrecernos ese marco conceptual para esa estrategia de desarrollo. Lo segundo que quiero comentar es que mencionas dos elementos bien importantes de lo que tenemos que considerar en el diseño de esa estrategia de desarrollo. Y es que esa dependencia del exterior nos lleva a que en dos aspectos fundamentales de nuestra vida, nuestra alimentación, cerca del 87 al 90% de los alimentos que consumimos vienen de fuera. De nuevo, la estrategia de sustitución de importaciones. Tenemos una escuela de ciencias agrícolas que es centenaria, la más antigua de América Latina y el Caribe. Tenemos los conjuntos tecnológicos para producir localmente lo que traemos de fuera. Quiere decir que podríamos ser no totalmente autosuficientes en la producción de alimentos, pero con una alta proporción de los alimentos que consumimos, producirlos localmente. Y el tercer elemento que mencionas, el que tiene que ver con la generación de electricidad. Un país como Puerto Rico, que en 1976 montó en el municipio de Juana Díaz la primera central fotovoltaica, es decir, conversión de energía solar a energía eléctrica. En 1976 debíamos casi 44 años después, ¿verdad?, ser pioneros, 46 años después, ser pioneros en el desarrollo de proyectos de energía renovable, no sacrificando terrenos agrícolas como se está proponiendo por ahí, usando el más de 1 millón de techos que tenemos en Puerto Rico para producir electricidad con energía solar. Lo digo a modo de ejemplo, y con eso romperíamos con el diseño de una política energética que responda a nuestros intereses, romperíamos con la dependencia de la importación de miles de millones de dólares anualmente en petróleo, en carbón y en gas natural, y nos convertiría en un país prácticamente autónomo desde el punto de vista de la generación de electricidad y con la idea de la producción de alimentos, no solamente a nivel de la finca, sino el procesamiento manufacturado de esos alimentos también, para producir para nuestro mercado y para la exportación. Todo esto son elementos que tenemos que considerar en el diseño de una nueva estrategia de desarrollo, por no hablar de todo lo que tiene que ver con una industria turística que responda a nuestros intereses, de una industria de servicios en su acepción más amplia también, que responda a los intereses y a las necesidades de nuestra gente. Tenemos los elementos para construirlo. Yo creo que hace falta esa dirección que los administradores públicos tienen que darle a un proyecto de esa naturaleza y que pensemos en el mediano y largo plazo. Las medidas de corto plazo se ha probado que no funcionan. Ahí está la historia reciente nuestra, la historia contemporánea. Las medidas que se formulan y se ponen en práctica pensando en el corto plazo no nos llevan a la definición de un futuro mejor para el país. Así que de eso es que se trata ese diseño de esa política. Traes unos puntos bien interesantes que van al corazón de lo que es el observatorio. Por ejemplo, el tema de la autosostenibilidad energética. Claro. Fíjate cómo seguimos insistiendo en el modelo de dependencia del petróleo. Pero eso es un juego peligroso porque en Puerto Rico está dándose una disminución poblacional. Sí. Y entonces hoy día tenemos unos problemas de producción de energía, es cierto. Pero por otro lado, lo que te quiero decir es, si uno mira fuera de la caja el tema de la producción energética, quizás el gobierno pudiera subsidiar este cambio a que todos los techos tengan paneles solares y eliminar de un plumazo todo lo que fue la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué intereses se afectan? Es otra cosa. Claro.
Claro, qué intereses claro. se afectan es otra cosa, pero ciertamente estamos ante la necesidad de unas estrategias y unas políticas que no sean tradicionales. Yo creo que la Autoridad de Energía Eléctrica cumplió un cometido importante Claro, claro, en el país, pero que se está haciendo anacrónica. claro. Y quizás Hernán, añado ese comentario que mencionas, ¿verdad? Muy acertado, que quizás se puede buscar la manera de insertar a una autoridad de energía eléctrica con unos roles que la modernicen y que miren hacia el futuro, también participando de esta nueva forma de concebir la política energética con recursos renovables. Claro. Es decir, no necesariamente tenemos que eliminarla, sino transformarla para el bien de los intereses de los distintos sectores de nuestro país. Y ese es uno de los temas fundamentales, sin lugar a dudas, por no hablar de otros que tienen que ver con la situación de pobreza y de marginalidad, la creación de puestos de trabajo en sectores de nuestra economía que produzcan para satisfacer la necesidad de nuestra gente y para los mercados de exportación, pero que esas estrategias se diseñen, se articulen en función de nuestros intereses y no en función de unos intereses del exterior que vengan a imponer agendas que en nada le convienen al pueblo de Puerto Rico. Fíjate que mencionaba al principio del programa, y aprovecho para reiterarlo, la Junta de Supervisión Fiscal, en su estrategia de reducir la deuda de Puerto Rico, está pensando en los intereses de los bonistas, de los acreedores, de aquellos que le prestaron al pueblo de Puerto Rico, al gobierno de Puerto Rico. Pero si uno le preguntase a los funcionarios, al staff técnico de la Junta, a los directivos de esa Junta de Supervisión Fiscal, ¿cuál es el plan de desarrollo económico que ustedes tienen para el país? La respuesta es que no lo tienen, porque están, como dice el refrán de pueblo, apagando fuego, bregando con el tema de la deuda y creando unas condiciones que ciertamente son preocupantes porque pueden llevarnos a un proceso de endeudamiento posterior, Claro. muy en el corto plazo, y esto ya lo han dicho expertos, incluyendo al Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que lo ha planteado en reiteradas ocasiones, y los estudiosos de nuestra economía que lo han planteado. Así que si nosotros tuviésemos la posibilidad de articular, de diseñar ese modelo de desarrollo en función de los intereses del país, otro sería el cantar, y no tengamos la menor duda de que alcanzaríamos metas y objetivos específicos como país, tanto desde el punto de vista de administración de nuestros gobiernos municipales, de las corporaciones públicas, del gobierno central, de la reducción de la pobreza y la eventual erradicación de la pobreza, de la creación de puestos de trabajo y de poner en marcha una estrategia que produzca bienes y servicios, aumente el empleo, el ingreso, la producción, para beneficio nuestro, y que además promueva unas interrelaciones con el resto del mundo, comenzando con los Estados Unidos, que sean de beneficio mutuo para Puerto Rico y para los países con los cuales nos sentemos a comerciar. Que esa es otra dimensión, ¿verdad?, de lo que es una estrategia de desarrollo que responda finalmente a los intereses del pueblo de Puerto Rico. Sí, yo creo que debemos mirar, ¿verdad?, esa nueva estrategia. Hay unas grandes limitaciones, ¿verdad? Yo creo Así que es. tenemos que pensar, ¿verdad? Y eso se hace cuando hacemos un plan estratégico. Uno mira las fortalezas, uno mira las debilidades, uno mira las oportunidades y uno mira Las las amenazas, ¿no? Entonces todo eso, mira que tenemos una condición colonial. Ver si esperamos solucionar la situación colonial, jamás seguiremos hundiéndonos económicamente. Que el asunto del cabotaje, el asunto de las navieras, el monopolio del petróleo. Pues, tenemos que ver cuáles son las limitaciones. Claro, y son restricciones institucionales importantes las que menciona. Claro, Las que menciona, y que esas transformaciones desde el punto de vista institucional no ocurren de la noche a la mañana. Y tienen que, si queremos que esas transformaciones se den, tenemos que ocuparnos de que los distintos sectores de nuestra sociedad, lo que en inglés llaman los stakeholders, ¿verdad? Los distintos sectores que participan, gobierno, empresa privada, comunidades, la academia, sector privado, etcétera, participen de una manera consensuada en el diseño de esas estrategias. Perfecto.
Así es, muchísimas gracias, doctor Edwin Irizarry. Un gusto tenerlo desde el observatorio. No sé si hay un comentario breve para ya cerrar el programa. Bueno, para mí ha sido un placer compartir con ustedes en este programa tan interesante y además compartir con mi buen amigo y respetado colega académico, el doctor Hernán Vera, con quien siempre aprendo muchísimo cuando conversamos. Así que para mí ha sido un privilegio compartir con ustedes esta oportunidad. Igualmente, doctor, y agradecerle su colaboración con el observatorio y con la Pontificia Universidad Católica en general. Muy agradecido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Gracias a la audiencia quienes se conectaron y estuvieron atentos en este programa desde el observatorio. Les recordamos que pueden volver a escuchar la retransmisión en la página oficial de Facebook de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en el programa de Spotify desde el observatorio o en el canal Huellas de Futuro en YouTube. Los esperamos, por supuesto, en una próxima emisión desde el observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.